Entonces llegué a Facebook ese día. Estaba solo revisando las cosas y de un momento a otro me encuentro la acción de gracias que alguien puso para decir que algo había ocurrido en su vida y estaba seguro o segura que era la mano de Dios protegiéndola. Y usted ha visto muchas de esas. Hemos experimentado muchos de esas publicaciones en las redes sociales o en cualquier otro lugar, en testimonios de iglesias, en cualquier otro lugar, que dicen, Dios me hizo un favor especial, me protegió de manera especial. Es más, usted lo ha experimentado usted mismo. Tal vez no se cayó de esa escalera, tal vez ese carro no lo atropelló en el momento que debía haberlo atropellado. Usted sabe, hemos tenido esos momentos donde sabemos que hay algo especial, algo que nos protegió, algo que nos mantuvo afuera del peligro. Eso le ha pasado, porque a mí me ha pasado muchas veces. Ahora, la situación que vemos es, ¿a quién se lo vamos a atribuir? ¿A la mano divina de Dios, a la mano protectora de Dios, a la suerte, a la casualidad? Hoy que nos acercamos a este texto de la vida de David, yo quiero sugerir algunas cosas acerca de la protección de Dios para nuestras vidas. Demitificar algunas cosas que tenemos engranadas en nuestra mente acerca de la protección divina. Y también recordarnos lo importantes que somos a los ojos de Dios, porque somos uno de sus valores más preciosos. La Biblia dice en varias ocasiones que el pueblo de Dios es su tesoro especial. Un tesoro especial generalmente se protege. Un tesoro especial, a un tesoro especial se le tiene un cuidado especial. Y hoy quiero hablar acerca de ese cuidado especial que Dios tiene para cada uno de nosotros. Porque si somos tesoro, porque si somos una pertenencia que tiene un valor específico y especial para Él, obviamente Él nos va a cuidar. Hay varios factores de los que tenemos que hablar en ese sentido, porque lo que se cuida celosamente posiblemente se va a tener escondido de alguna manera. Y sin embargo, Dios nos cuida celosamente y nos tiene de alguna manera abiertos para el riesgo. Y eso quiere decir que tenemos una responsabilidad innata en esto. Quiere decir que el valor intrínseco que tenemos para Dios, cada uno de nosotros, o como pueblo suyo, tiene que ser revelado al mundo. Y de alguna manera tenemos que ser reflejo del valor que Dios tiene, porque Él nos lo da a nosotros. Eso quiere decir que vamos a tener que estar expuestos, que no podemos estar encerrados en una burbuja, que no podemos estar encerrados en una caja fuerte, que vamos a tener que enfrentar momentos en los que no estemos protegidos. Ahora, tomando todo esto en cuenta, ¿qué tal si leemos el texto? Vemos a ver a dónde nos va a llevar, vemos hacia dónde nos va a llevar este texto y qué nos dice la historia de David. Gracias a todos por estar con nosotros. La gente de Los Barriles, un saludo muy grande. Esperamos pronto tener a alguien allá o visitarlos también. La gente que nos ve en todo el mundo, gracias por estar con nosotros hoy. Y este sermón hoy esperamos que hable a su corazón. Hay alguien detrás de esta cámara que va a recibir lo que Dios tiene para usted a través de su palabra hoy y va a ser productivo. Yo quiero que usted lo tome por fe y usted pueda decir, Dios tiene hoy algo que decirme. Vamos a leer 1 Samuel, capítulo 19. Vamos a leer todo el capítulo. Hemos estado andando por el libro de 1 Samuel. Vamos adelante y nos devolvemos y demás. Hoy tenemos una historia en particular que quiero leer y que queremos aprovechar para saber cómo es que Dios usa su protección en la vida de cada uno de nosotros. 1 Samuel, capítulo 19, versículo 1. Saúl les comunicó a su hijo Jonatán y a todos sus funcionarios su decisión de matar a David. Una comunicación que nadie quiere escuchar. Pero como Jonatán le tenía tanto afecto a David, recuerde, Jonatán es el hijo de David, el hijo del rey, y tiene una relación especial con David. Le advirtió, mi padre Saúl está buscando una oportunidad para matarte, así que ten mucho cuidado mañana. Escóndete en algún sitio seguro y quédate allí.
Yo saldré con mi padre al campo donde tú estés y le hablaré de ti. Cuando averigüe lo que pasa, te lo haré saber. Jonatán le habló a su padre, Saúl, en favor de David. No vaya su majestad a pecar contra su siervo David, le rogó. Él no le ha hecho ningún mal. Al contrario, lo que ha hecho ha sido de gran beneficio para su majestad. Para matar al filisteo arriesgó su propia vida, y el Señor le dio una gran victoria a todo Israel. Su majestad mismo lo vio y se alegró. ¿Por qué ha de pecar contra un inocente y matar a David sin motivo? Saúl le hizo caso a Jonatán y exclamó: tan cierto como que el Señor vive, te juro que David no morirá. Entonces Jonatán llamó a David y, después de contarle toda la conversación, lo llevó ante Saúl para que estuviera a su servicio como antes. Volvió a estallar la guerra. David salió a pelear contra los filisteos y los combatió con tal violencia que tuvieron que huir. Sin embargo, un espíritu maligno de parte del Señor se apoderó de Saúl. Estaba sentado en el palacio con una lanza en la mano. ¿Qué hace una persona sentada con una lanza en la mano? No sé, pero va a preguntarle la historia y en estos tiempos era diferente. Mientras David tocaba el arpa, intentó clavarlo en la pared con la lanza. Pero David esquivó el golpe de Saúl, de modo que la lanza quedó clavada en la pared. Esa misma noche David se dio a la fuga. Entonces Saúl mandó a varios hombres a casa de David para que lo vigilaran durante la noche y lo mataran al día siguiente. Un grupo de matones es a quienes manda. Pero Mical, la esposa de David, que recuerden es la hija de Saúl también, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así él pudo escapar. Luego Mical tomó un ídolo y lo puso en la cama con un tejido de pelo de cabra en la cabeza y lo cubrió con una sábana. Interesante cosa. Cuando Saúl mandó a los hombres para apresar a David, Mical les dijo: está enfermo. Gran mentira. Pero Saúl los mandó de nuevo a buscar a David. Aunque esté en cama, tráiganmelo aquí para matarlo. Al entrar en la casa, los hombres vieron que lo que estaba en la cama era un ídolo, con un tejido de pelo de cabra en la cabeza. Entonces Saúl le reclamó a Mical: ¿por qué me has engañado así? ¿Por qué dejaste escapar a mi enemigo? Ella respondió: él me amenazó con matarme si no lo dejaba escapar. Segunda mentira. Después de huir y ponerse a salvo, David fue a Ramá para ver a Samuel y contarle todo lo que Saúl le había hecho. Entonces, recuerden, Samuel es el profeta. Entonces los dos se fueron a vivir a Nayot. Me encanta que Samuel acompaña a David en este tiempo y se va con él a vivir a Nayot. Cuando Saúl se enteró de que David estaba en Nayot de Ramá, mandó a sus hombres para que lo apresaran. Pero se encontraron con un grupo de profetas dirigidos por Samuel, que estaban profetizando. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre los hombres de Saúl y también ellos cayeron en trance profético. Y al oír la noticia, Saúl envió otro grupo, pero ellos también cayeron en trance. Luego mandó un tercer grupo y les pasó lo mismo. Por fin Saúl en persona fue a Ramá y llegó al gran pozo que está en Secú. ¿Dónde están Samuel y David?, preguntó. En Nayot de Ramat, alguien le respondió. Saúl se dirigió entonces hacia allá, pero el Espíritu de Dios vino también con poder sobre él, y Saúl estuvo en trance profético por todo el camino hasta llegar a Nayot de Ramá. Luego se quitó la ropa y desnudo en el suelo estuvo en trance en presencia de Samuel todo el día y toda la noche. De ahí viene el dicho: ¿acaso también Saúl es uno de los profetas? Historia rara, en realidad. La primera parte, entendible. Enemigos, chismes, mentiras. Pero la segunda parte tiene cosas que no entendemos. Ahora, en medio de una historia tan ecléctica, tan llena de diferentes elementos, podemos ver un común denominador. Dios protege la vida de David, a pesar de la persecución de Saúl, su enemigo. ¿Cómo protege Dios la vida de David? Déjeme hablar de esto rápidamente. Los elementos que veo
de cómo Dios usa diferentes personas, elementos, circunstancias para cuidar la vida de David. Y después vamos a ver qué tiene que ver esto con mi vida. ¿Cómo es que Dios puede protegerme a mí? Porque usted hoy puede haberse acercado a este video, a su pantalla, a su teléfono, a su iPad, a su computadora. Usted puede haberse acercado pensando, yo necesito la protección de Dios. Usted debe estar pasando, alguno de ustedes puede estar pasando en alguna situación de peligro, alguna situación de tristeza, alguna situación donde usted piensa, yo necesito sentirme abrazado por Dios y saber que estoy protegido. ¿Será ese su caso? ¿Cómo protege Dios a David? Rápidamente. La primera manera que yo veo que Dios protege a David es a través de su amigo, a través de Jonatán. Jonatán, el hijo del rey, se convierte en un buen amigo de David y se prometen fidelidad el uno al otro, una amistad fuerte. Habían hecho un pacto de amistad los dos. Estos lazos de amistad son más fuertes que los títulos familiares. Él es el hijo del rey, pero ante todo, él es amigo de David. Porque la relación tiene que ver con corazón, no tiene que ver necesariamente con lazos de sangre. Entonces vemos al hijo del rey librando al enemigo del rey. Me hace pensar en Proverbios capítulo 17, versículo 17, que dice, en todo tiempo ama el amigo. Para ayudar en la adversidad nació el hermano. Y algunos de nosotros tenemos amigos de ese tipo. Amigos que se han convertido como en hermanos, como en familia para nosotros. Es gente que nos protege, gente que quiere lo mejor para nosotros, gente que nos cuida. Yo he sido testigo de eso. En las 2 semanas anteriores, nuestra iglesia nos ha cuidado de una manera increíble porque mi esposa estuvo enferma por un par de semanas. Y muchos de ustedes, mucho de nuestra iglesia, nos bombardearon con amor, con cariño, con protección, llevándonos comida, con llamadas telefónicas, pidiéndonos tiempo para hacer algún favor que necesitáramos. Ha sido increíble, pero este tipo de amigos son como hermanos para uno. Son los amigos que nos protegieron en la escuela, cuando el bully de la escuela, cuando el chamaco odioso quería pegarnos y nuestro amigo llega a protegernos y a defendernos. Son esos que nos protegen de los accidentes. Cuando nos vamos a caer están pendientes. Es nuestro hijo, nuestro amigo sosteniendo la escalera cuando nos subimos a arreglar el techo. Es la persona que siempre está al tanto de qué estamos haciendo o de qué no estamos haciendo para cuidarnos. La gente que nos llama por teléfono, que nos pregunta cómo estás. La gente que se encarga de que nuestro bienestar esté presente en nuestra vida. Esos son los amigos. Dios usa un amigo para proteger a David. Porque Jonatán, al hablar con su padre y entender que su padre tenía malas intenciones, hace lo posible por cambiar la situación. La segunda manera es la experiencia. Dios usa la experiencia de David para protegerlo. Ahora no es solo un elemento externo, que es un amigo, ahora es un elemento interno, su experiencia. Dios había ya preparado a David como un pastor. David entendía que era ir al campo, que era dormir afuera en la intemperie. Él sabía lo que era hacer un fuego a la mitad de la noche en la selva o en el desierto. Él entiende esto. Sabía estar en el campo. Dios le había dado esas habilidades. Él había adquirido a través de su vida esas habilidades para poder protegerse a sí mismo. La protección de Dios estaba en su preparación previa, en su experiencia previa. Y yo me pregunto, ¿qué preparación es la que Dios te ha dado en la vida? Es más, ¿estás preparándote para algo? Porque Dios va a usar las habilidades que tengas para poder protegerte. La habilidad que tengas de manejar bien te va a proteger del accidente en el camino. La habilidad que tengas de usar tus palabras sabiamente te va a proteger de decir alguna tontería en la discusión que tengas o a la hora de estar enfrente de la corte. ¿Qué herramientas tienes? ¿Qué preparación te ha dado Dios para que puedas ser protegido del peligro? No podemos ir a la guerra sin armas. Eso ya lo hemos visto. David no podía ir a la guerra sin armas. Sin embargo, llevando el arma incorrecta,
Puedes estar a merced del enemigo de la misma manera como si fueras sin armas. Es por eso que David no pudo llevar la armadura prestada. Él tenía que ir con su propia habilidad, con lo que aprendió, con lo que sabía, con su honda, con su palo, para poder defenderse del filisteo. No es lo mismo tener un escudo que saber usar un escudo. Esa es la cosa. Dios nos ha dado la capacidad a cada uno de nosotros de tener experiencias, de tener habilidades que podemos usar para nuestra protección. La protección de nuestra vida, la protección de nuestro corazón. Nos ha dado el Espíritu Santo, que es la habilidad más grande para protegernos de lo que pensamos, de lo que hacemos, de lo que decimos, para recordarnos toda la verdad. La habilidad de David lo protegió. Para cada persona esto se ve diferente, porque mi habilidad de protección es diferente a la suya. Dios me ha dado diferentes habilidades, diferentes herramientas, diferentes cosas que yo sé hacer. Y en su caso se va a ver muy diferente al mío. Algunos va a ser su conocimiento en computadoras, algunos va a ser su conocimiento en asuntos de deporte, o otros en asuntos de vida en el bosque, o haciendo fuego, vida de Boy Scout, o lo que sea. Hay habilidades manuales, hay habilidades mecánicas, hay habilidades intelectuales. La cosa es esto: usted sabe cuál es su habilidad y cómo podría estar muy pendiente de esto para que Dios lo proteja en algún momento. Otra manera en que Dios protege a David, y me encanta, es la habilidad que no tenía Saúl, porque no tenía puntería. La falta de puntería de Saúl salvó la vida de David. Le tiró la lanza y no lo pegó. Claro, el texto dice que David también se esquivó. Es parte de la habilidad que tenía David. Pero Saúl posiblemente no tenía habilidad para tirar la lanza, al contrario de David, que era un buen guerrero. Es algo fuera de nuestro control, pero no del control de Dios. Déjeme leer Isaías 54, 17. Dice: no saldrá victoriosa ninguna arma que se forje contra ti. Y tú condenarás a toda lengua que en el juicio se levante contra ti. Esta es la herencia de los siervos del Señor. Su salvación viene de mí. Tu salvación viene de Dios. No por lo que otros puedan hacerte, no por el mal que otros te desean. ¿Cuántas veces lo que alguien hizo para dañarte no funcionó? Yo me imagino si eso es Dios. ¿Cuántas veces alguna persona planeó algo en contra tuya y por la misericordia de Dios no ocurrió porque esa persona no era lo suficientemente inteligente para llevar a cabo su plan? Es protección de Dios, protección divina. Uno más, o dos más. Su esposa, Mical. La esposa de David fue un elemento clave para la protección de David. ¿Por qué? Bueno, leamos versículo 11. Pero Mical, la esposa de David, le advirtió, y esta es la palabra clave, le advirtió: si no te pones a salvo esta noche, mañana serás hombre muerto. Papá, si usted no sale de ahí, se lo van a comer vivo. Enseguida ella descolgó a David por la ventana y así pudo él escapar. Hay dos cosas que hizo Mical: lo advirtió y lo ayudó. Le dijo algo, pero no se quedó solo en decirle, tuvo acción. Lección grande para nosotros, esposos y esposas. Muchas veces a la última persona que queremos escuchar dándonos un consejo es a nuestra esposa o a nuestro esposo. ¿No es cierto? Y usted dice: ay, viene esta mujer otra vez a decirme lo que tengo que hacer. Ay, viene este hombre a decirme otra vez cómo hacer las cosas. Y no nos damos cuenta que nuestro marido, nuestra esposa, son importantes elementos para nuestra protección. Muchas veces no escuchamos la voz de nuestro cónyuge solamente por eso, porque es nuestro cónyuge, porque me conoce demasiado. Esta es la cosa, es que nuestro esposo o nuestra esposa conoce las partes más débiles y más fuertes de nosotros. Y muchas veces pensamos que hay un elemento de control a la hora de pedir consejo para saber qué opina mi esposa, qué opina mi esposo a la hora de hacer algo. ¿Cuál fue la última vez que escuchaste a tu esposa o a tu esposo? Antes de hacer un negocio, antes de tomar una decisión, antes de disciplinar a tus hijos, antes de hablar con un familiar, antes de saber si deberían o no tomar ese viaje.
¿Cuál fue la última vez que escuchaste a tu esposa o a tu esposo? Podría ser que Dios quiera protegerte a través de sus palabras. Efesios 5 lo dice de esta manera: sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus esposos como al Señor, porque el esposo es la cabeza. Pero esposos, amen a sus esposas, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para hacerla santa. Es un sometimiento mutuo. Para poder encontrar el gozo de saber que mi esposo o mi esposa pueden ser instrumentos de Dios para mi propia protección. Dos más. Hay personas sabias en nuestra vida. Hay gente sabia que puede cruzarse en nuestro camino y ayudarnos para protegernos. En el caso de David, era Samuel, el líder espiritual de David. Era el que lo había ungido como rey. Era la persona que lo ha visto en su proceso hasta donde está en este momento. ¿Quién es tu líder espiritual? ¿Quién es un líder espiritual para ti? ¿A quién tienes para poder ir y hablarle acerca de las cosas que están aconteciendo en tu vida? ¿Tienes a alguien? Si no tienes a alguien, yo te animo. Busca a un mentor. Busca a un compañero. Hay diferentes niveles de mentoría. Hay gente que camina sobre ti, que tú los ves como autoridad para ti. Esos son los mentores que hablan a mi corazón. Hay gente que camina contigo. Esos son los mentores que podemos compartir uno el otro. Podemos hablar verdad el uno al otro. Y hay gente a la que tú puedes, que te puedes convertir en un mentor para ellos. Pero, ¿quién es tu líder espiritual? ¿De quién eres tú líder espiritual? ¿A quién le estás dando consejos sabios? ¿Quién te da consejos sabios para librarte de algunos peligros? Para que Dios te proteja. ¿Hay alguien que tiene hay autoridad espiritual en tu vida? No estoy hablando de gente que haga cosas perfectas. No estoy hablando que los pastores ya lo tenemos todo figurado y sabemos cómo hacer las cosas y tenemos vidas perfectas. No, es alguien que tiene sabiduría y sometimiento a Dios. Esas son las dos características. Sabiduría y sometimiento a Dios. Hebreos 13, versículo 7. Acuérdense de sus dirigentes que les comunicaron la palabra de Dios. Consideren cuál es el resultado de su estilo de vida e imiten su fe. Y es aquí donde viene la última cosa que veo en esta lista de cosas que han ayudado a David para que esté protegido, que Dios ha hecho para proteger a David, y es su palabra. La palabra de Dios lo protege al final. Saúl manda hombres, 3 grupos de hombres para que lo maten, y por la palabra de Dios, por la inspiración del Espíritu de Dios, ellos no lo logran. Es más, Saúl va de último para ver si lo puede matar él mismo, y él es tomado por la palabra de Dios. La Biblia dice que es en trance, es tomado por la palabra de Dios, profetizando, y así la vida de David es guardada. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de 2 filos, penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. ¡Wow! Una serie de elementos que guardaron la vida de David, que lo protegieron. Su amigo, su experiencia, la puntería de Saúl o la falta de puntería de Saúl, su esposa, a alguien sabio, su consejero, la palabra de Dios. Cosas que protegieron su vida. Y entonces nos preguntamos, ¿cómo puedo entender la protección divina en mi vida? Porque a través de una pandemia, Dios nos ha protegido de muchas maneras. Porque a través de muchos problemas en nuestra vida, Dios nos ha protegido. Porque a través de nuestra desobediencia, de nuestra cabezonada y de nuestra majadería, Dios nos ha protegido de muchas maneras en nuestra vida. ¿Qué ha sido la protección de Dios en su vida? ¿Y cómo la puedo entender? No solamente para poder sentirme especial delante de su presencia. Es más, para agradecerle y poder
ser la luz que este mundo necesita, de un corazón agradecido, de un corazón protegido por Él. Déjenme hablar de 3 cosas acerca de la protección de Dios, que quizás le va a servir. 3 principios de vida acerca de la protección de Dios. La primera cosa es que está definida por el propósito de Dios, no por el peligro en el que estamos. ¿Qué quiero decir con esto? Usted no necesita la protección de Dios solamente porque está en peligro. Usted necesita la protección de Dios, o la protección de Dios abarca su vida, porque ese es el propósito de Dios. Esta es la cosa. No se trata de David. Esta historia no se trata de David, o cuán bueno él era, o cuán rey él era, o cuán guerrero él era, o cuán malo Saúl era. No se trata de ninguno de ellos. No se trata del peligro en el que estaba David. No se trata de su individualidad, de lo especial que él era en particular, aunque cada uno de nosotros tenemos cosas especiales para Dios. Pero en realidad no se trataba de esto. Está más ligado al propósito que Dios tenía en la vida de David para llevar a cabo su voluntad total. Y déjenme abrir esto un poco, desempolvar un poco más este concepto. El peligro en nuestra vida es una circunstancia. Todos estamos expuestos al peligro. Todos necesitamos protección de alguna manera. Todos queremos estar protegidos de alguna manera. Dios va más allá de esas circunstancias para cumplir su propósito. El peligro siempre está presente, pero lo que importa no es tanto el peligro en el que estamos. Dios no está tomando en cuenta necesariamente el peligro en el que estamos, Él está tomando más en cuenta su voluntad total. Dios va con nosotros a pesar del peligro. Él sabe que va a haber peligro. En el mundo tendrán aflicción, dijo Jesús, pero no teman, yo he vencido al mundo. Dios puede usar ese peligro para formar nuestro carácter, para forjar nuestro carácter, aunque Él no haya creado ese peligro. Es por eso que la protección divina tiene más que ver con el propósito que Dios tiene para su vida en el reino de los cielos, estableciéndose en la tierra, que necesariamente con las circunstancias que están rodeando su inseguridad. Salmo 59. Es el salmo que David escribe cuando estos hombres están fuera de su casa esperando para matarlo. Recuerda, Saúl manda un grupo de hombres afuera de la casa de David y Mical para matarlo. Este salmo es escrito en ese momento y empieza diciendo esto: líbrame de mis enemigos, oh Dios. Protégeme de los que me atacan. Líbrame de los malhechores. Sálvame de los asesinos. Veo una línea. David está reconociendo cuál es el peligro que tiene alrededor suyo. Versículo 3. Mira cómo me acechan. Hombres crueles conspiran contra mí, sin que yo, Señor, haya delinquido ni pecado. Presurosos se disponen a atacarme, sin que yo haya cometido mal alguno. Levántate y ven en mi ayuda. Mira mi condición. La atención en esta primera parte de este salmo está en él mismo. David está diciéndole: Señor, estoy en peligro y tienes que venir a rescatarme. Tienes que venir a hacer algo, porque mi vida está en riesgo. Y yo creo que muchas veces muchos de nosotros estamos tan pendientes de nuestras circunstancias. Estamos tomando más en cuenta el peligro que el propósito de Dios en nuestras vidas. Y nuestras oraciones van en ese sentido. Estamos orando para que Dios me proteja, me dé la salida, me dé la victoria. Hay 2 tipos de peticiones. La petición que hacemos para que se nos otorgue protección. Eso es lo que yo necesito. Le decimos a Dios: haz lo que yo necesito. Y está el otro tipo de petición. Es para que se cumpla el propósito de Dios a pesar de la circunstancia. Esta es la oración que dice: que se haga tu voluntad. Es la oración del Padre Nuestro.
venga tu reino, hágase tu voluntad. Nadie es mala persona por pedirlo primero. Que eso quede claro. Es una oración válida, es una petición válida. Cuando estamos en peligro, pedimos ayuda, por supuesto. Pero lo segundo es en lo que Dios está enfocado, en su propósito, en que pidamos conforme a su propósito. Si pedimos cualquier cosa, dice Jesús, de acuerdo a su propósito, si nos ponemos de acuerdo para pedir cualquier cosa en su propósito, Él nos dará lo que le pidamos. Esta es la diferencia entre rogar que seamos librados del peligro, que seamos rescatados, que seamos salvos, a decir, a pesar de esta circunstancia, Señor, que tu propósito sea cumplido en mí. La segunda cosa con respecto a la protección divina es que puede ocurrir a través de cosas impensables. Uno nunca pensaría que Dios lo va a proteger a uno a través de cosas que no tienen sentido, a través de cosas mundanas, a través de cosas que son sucias. En esta historia hay dos cosas interesantes y las hice notar de alguna manera. La primera es el ídolo en la casa de David. ¿Qué está haciendo un ídolo en la casa de David? Tomó eso en cuenta en la historia. Es el ídolo, es lo suficientemente grande para ponerle peluca y ropa, y lo puso en la cama para que la gente pensara que era David. Y nos ponemos a pensar, ¿cómo puede ser que haya un ídolo en la casa de un rey, del próximo rey de Israel? La segunda cosa extraña en este pasaje es Saúl llega, cae en trance de parte del Espíritu de Dios y se quita la ropa y se tira al suelo, y es así como Dios libra la vida de David. Y no entendemos cómo puede usar Dios a un, a, a un rey que le gusta quitarse la ropa, que es medio expuesto, que está exponiendo todos sus dotes físicos delante de toda la gente. ¿Cómo puede ser esto? Déjeme contar una historia. Hemos escuchado historias de cómo Dios usa cosas sucias, cosas que no parecen, para que su voluntad sea hecha. Ah, en el Perú hay una tribu de indios que se llama Kandoshi Shapra, y es una tribu de indios que en el pasado fueron conocidos por ser cazadores de cabezas. Entonces mataban a sus enemigos, les cortaban la cabeza y las reducían de tamaño para mantenerlas como trofeos. Esta misionera, trabajando entre ellos, se llamaba Lori Anderson. Alguna vez salió a orar mientras estaba ministrando, tratando de traer el evangelio a una de esas tribus. Salió a orar una mañana junto al río, y después de leer su Biblia comenzó a orar, y con los ojos cerrados se dio cuenta de que algo se le prendió en su brazo. Y era una anaconda, una serpiente anaconda que repetidas veces le mordió el brazo, y estaba a punto de enrollarla para matarla. En algún momento ella se da cuenta que la anaconda la suelta milagrosamente y ya no hay peligro de muerte. En ese mismo momento aparece un médico brujo de la tribu, quien la lleva a la aldea para salvarle la vida. Y uno piensa, un médico brujo. ¿Cómo puede un médico brujo ser el que está usando a Dios para salvar la vida de uno de sus siervos? ¿Cómo es que Dios puede usar una prostituta para ser parte de la historia de la salvación? ¿Cómo es que Dios puede usar fariseos? ¿Cómo es que Dios puede usar endemoniados, tramposos? Es más, ¿cómo puede Dios usar adúlteros como David en el reino de los cielos? ¿Cómo puede Dios usar ídolos o un hombre desnudo? Yo me haría la pregunta, ¿cómo Dios podría usarme en medio de mi bajeza,
y de mis muchas batallas, en medio de mi pecado, en medio de mi ineptitud espiritual. Y este es uno de los misterios de la Biblia. A través de cosas impensables, Dios ha guardado tu vida. Dios ha guardado tu vida a través, no sé, de llamadas telefónicas, de conversaciones que no tuvieron que existir, de alguna discusión que no tuviste que tener. Yo no sé cómo y no entiendo por qué, porque no estoy de ese lado de la eternidad, pero Él sí. Y Él va a usar cualquier cosa para que su propósito se cumpla y también para proteger tu vida, para que ese propósito se cumpla. Y esta es la tercera y última cosa. No significa que no vamos a tener temor. Más bien significa que Él siempre va a ser valiente. Porque a través de estas situaciones que nos ponen en tela de duda, que ponen tela de duda nuestra vida o nuestro bienestar, no tenemos otro remedio que tener miedo. Yo lo veo de esta manera. Cuando llevo a mis hijos a un parque de diversiones, a una cosa nueva, y ellos tienen miedo de hacerlos, tienen miedo de tirarse en el tobogán de agua porque es muy alto, tienen miedo de subirse a la montaña rusa porque es muy larga, o tienen miedo de entrar a la casa de sustos en algún parque de diversiones. Yo les doy permiso que tengan miedo, pero quizás una cosa que tenemos que recordarles es, pero vas con alguien que no tiene miedo. Solo ten miedo si tu papá tiene miedo. Pero si yo no, confía en lo que estoy diciendo. Dios nos permite pasar por el temor, pero no quedarnos ahí. Dios nos permite pasar por el temor, pero no solos. Él pasa con nosotros. Recuerden, estaré con ustedes hasta el fin del mundo. No los dejaré huérfanos. No los dejaré, no los desampararé. Aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Es la compañía que nos hace recordar que nuestro temor no es que no tiene que ser existente, pero podemos dejárselo a Él. Lo más importante es saber que a pesar de nuestro miedo, Dios ya venció el temor. Y por eso podemos confiar en Él. Podemos agarrarnos de Él como nuestro hijo temeroso. El final del Salmo 59 dice esto: A ti, fortaleza mía, vuelvo los ojos, pues tú, oh Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama e irás delante de mí para hacerme ver la derrota de mis enemigos. Nota el cambio, ya no estás centrado en mí, ahora estás centrado en Él. Yo le cantaré a tu poder y por la mañana alabaré tu amor, porque tú eres mi protector, mi refugio en momentos de angustia. A ti, fortaleza mía, cantaré salmos, pues tú, Dios, eres mi protector. Tú eres el Dios que me ama. La protección no solo significa sentirse seguro, es saber que aunque tengamos miedo, alguien cuida de nosotros. Ahora, si estamos dentro de su propósito, la seguridad en medio de las circunstancias que nos dan temor puede ser más grande en nosotros. La protección de Dios está delante de nosotros si nosotros estamos dentro de su propósito, a pesar de que parezca que nada está pasando. Los primeros indios americanos tenían una práctica, un ritual para inaugurar a los nuevos guerreros, a los nuevos muchachos, a los nuevos niños guerreros. Entonces, después de una serie de rituales, al final de los rituales lo colocaban una noche en medio de la selva al muchacho solo. Entonces le vendaban los ojos, lo llevaban hasta el centro del campo de la selva y lo dejaban ahí. Y cuando él se quitaba la venda de los ojos, se daba cuenta que estaba completamente solo en la oscuridad, escuchando animales, y cada ruido lo asustaba. Y cada movimiento de las hojas o de los árboles o de los arbustos lo perturbaba. Estaba aterrorizado.
Después podían ver que empezaba a romper el alba y la mañana venía. Para darse cuenta, en mucho asombro, de la figura de un hombre parado cerca suyo, a una distancia considerable, para darse cuenta que ese hombre era su papá, que había estado con él allí toda la noche y no lo había dejado solo. Esta es la imagen de Dios con nosotros. Nos ha puesto en un mundo en el que estamos en riesgo. Nos ha puesto en un mundo donde vamos a tener peligro, donde vamos a tener dificultades, donde vamos a tener tristezas y problemas. Y aún en medio de eso, Él dice, yo estoy con ustedes, yo voy a estar con ustedes por el valle de sombra y de muerte. Yo voy a cuidarlos, yo estoy a cargo. Pero tienen que dejar que sea yo, de la manera que yo quiera, de la manera que yo vea necesario, darle la protección. ¿Está dispuesto a eso? Y tal vez algunos de ustedes han estado en una situación de peligro, ha estado eh, intentando sobrellevar este tiempo pandémico que ha sido tan difícil para todos. Tal vez usted está en una situación de peligro emocional. Tal vez está en peligro físico, en su propia casa, en el lugar donde vive, en el barrio donde vive. Yo no sé cuál es su situación. Pero si usted está dentro del propósito de Dios, si su vida está amparada al propósito de Dios, si usted está recibiendo el llamado que Él tiene para su vida, Él promete cuidarlo. Usted no tiene por qué temer. Dios, el valiente, va adelante nuestro. Él quiere protegernos. No por nada nos llama su especial tesoro, pero su especial tesoro tiene un propósito: ser expuesto, para que el resto del mundo vea el valor que tiene, para que el resto del mundo vea la luz que ofrece. No tengan miedo, yo estaré con ustedes, dice Jesús. Nos vemos la próxima semana.